Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro online de los equipos de animación pastoral de las obras IMAS en Venezuela. Un encuentro esperado por muchos y preparado con mucho cariño, con la compañía e iluminación de personas muy cualificadas en el quehacer educativo, de larga experiencia. Vamos a iniciar ubicándonos, dándole la palabra a Sor Carmen Cecilia para que nos guíe este ratito de oración, nos encomiende en este ratito de oración. Bien, buenos días. Bueno, yo creo que se me escucha así. ¿Se escucha? Bueno, voy para allá. Sí, cuando enciendo aquí se hace mucho ruido. María, Madre de Cristo, que has puesto tu... Bueno, vamos entonces a disponernos para iniciar este momento de oración, trayendo a nuestro corazón, a nuestra mente, lo que nos apasiona, que es el trabajo educativo, que es nuestra misión salesiana de educadores. Vamos a disponernos en este rato para encontrarnos con el Señor y con nuestros destinatarios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Confianza en las manos de Dios. Nos encontramos aquí reunidos con nuestros interrogantes de siempre. Sobre la vida, la muerte, el mundo y la felicidad que buscamos. Como educadores, estamos con la mente y el corazón llenos de historias, de afectos. Pensamos en la gente que se ha quedado en el camino, en el llanto de la gente que se ha marchado. Estamos ante la posibilidad de un regreso a las aulas. Y para muchos, la escuela es el único lugar que le queda. Sabemos que algunos muchachos se han enfrentado a situaciones que no se hubieran imaginado antes de esta pandemia, que ha puesto sobre el tapete situaciones que quizá estaban en casa y a la que eran ajenos. María, Madre de Cristo, mujer de nuestra raza, queremos sacar de ti el valor de responder con alegría a las llamadas constantes que Dios nos hace desde la simplicidad de cada día. Soñamos con captar los líderes, llegar a todos utilizando los medios que tenemos a nuestro alcance. No quedarnos con mayoría relativa, sino llegar a todos. A todos. María, Madre de Cristo, intercede ante tu Hijo para que podamos ser los canales por los que Dios siga pronunciando su palabra en el mundo. Que la gracia de su Espíritu Santo acreciente nuestra capacidad de acogida, escucha. Que nos pongamos creativos y promovamos desde la bondad y corresponsabilidad todo lo que genera y cuida la vida. Que hagamos de nuestros ambientes auténticos talleres donde se ofrecen oportunidades para desarrollar lo mejor de todos. María, Madre de Cristo, aquí nos tienes para que tú, Madre nuestra, nos enseñes a emprender con tu Hijo el camino del Evangelio, en el que no cuenta otra cosa que el amor entregado para la alegría del mundo. María, auxilio de los cristianos,
por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, agradecemos a Sor Carmen este momento de oración. Vamos a conocer los objetivos de este encuentro, ¿verdad? Son los que tenemos a continuación en pantalla. Socializar el camino realizado en las comunidades educativas durante el año escolar 2021 para evidenciar logros, retos que plantean las nuevas realidades educativas. Dejarnos iluminar por diferentes experiencias educativas para discernir nuestra propuesta pedagógica del próximo año escolar 21-22. Construir juntos orientaciones pedagógicas integrales para el abordaje de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la modalidad presencial, semipresencial y a distancia. Y por último, socializar el documento del menor para trabajar con los mediadores educativos. Hemos diseñado este encuentro en dos momentos. En este primer momento, en esta media jornada de trabajo, vamos a dejarnos iluminar por diferentes experiencias. El trabajo lo tendremos diseñado según el cuadro de horario que vemos en pantalla, ¿verdad? Vamos a hacer alguna alteración. El saludo de Sor María Eugenia lo vamos a recibir luego de la intervención del doctor Juan Maragall. Como dijo Sor Alba, vamos a hacer una pequeña alteración en el horario porque nuestro primer invitado, Juan Maragall, el doctor Juan Maragall, tiene el tiempo contadito. Entonces, ¿quién es Juan Maragall? Bueno, lo primero que tengo que decir que Juan Maragall y los otros que vienen después son personas que se distinguen por su modestia. Les pedí 1000 veces el currículum, no lo presentaron, ¿verdad? Por su disponibilidad, por su amor a Venezuela y por su sencillez y capacidad de servicio. Eso es lo primero, son muy buenas personas. Entonces, Juan Maragall, ¿verdad?, fue cofundador de la Integral de Ávila, es docente, es doctor, ¿verdad? Fue director del Colegio Integral del Ávila, subsecretario de Educación del Estado Miranda, y en estos momentos se encuentra como especialista de educación en el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿De qué nos va a hablar Juan? Juan nos va a presentar algunos datos sobre el impacto de la pandemia en los procesos de aprendizaje de los niños y adolescentes. Agradecemos muchísimo que Juan haya sacado este espacio de su tiempo para acompañarnos. Bienvenido, Juan. Lamento poder compartir solamente unos 20, 30 minutos con ustedes. Yo quería pedirle a la persona que está manejando la reunión si me puede hacer de alguna manera como anfitrión o darme oportunidad de compartir pantalla, porque creo que no... Ah, no, sí puedo, perfecto. Sí puede, está bien. Aquí estoy, no sé si están viendo mi pantalla. Sí. Sí. Sí, profesor Juan, se ve. Se ve perfecta. Perfecto, gracias. Bueno, yo quería compartir con ustedes, bueno, primero que nada agradecer, hay mucha gente querida en la reunión. Quería compartir una reflexión muy breve para darle un poco de contexto, porque cuando me invitaron les confieso que dudé de aceptar la invitación, no por no querer compartir, no querer, digamos, estar con ustedes, sino porque yo estoy habituado a enfrentar este tipo de situaciones como la pandemia desde la silla de la dirección de la escuela, es decir, tomando decisiones con mis maestros, con mis maestras, con mis alumnos, con los padres, es lo que yo estoy normalmente habituado. Y ustedes son todas personas que están en el sector, estoy seguro que tienen muchas cosas más bien que enseñarme y que decirme a mí. Yo lo que quiero es darles como por lo menos un contexto general para propiciar la conversación. Sé que están Carlos y Lila para conversar con ustedes, que son dos puntos de vista muy completos. Carlos desde el punto de vista pedagógico en la dirección de las escuelas y Lila desde el punto de vista pediátrico.
Entonces yo nada más voy a dar como un pequeño contexto. Lo primero que nosotros somos todos educadores, pero no podemos habilidades muy básicas, en este caso como la lectura, que están asociadas a muchas situaciones de la vida futura de la persona. Estar empleado, el salario, hasta la salud está relacionada con la capacidad de comprender lo que se lee. Y eso está roto en este momento por la pandemia. Pero quería recordar, no nos olvidemos que lo que más le abre camino en la vida de una persona son cosas que encuentra en su escuela, ¿no? Y en este momento tenemos a los alumnos alejados de nuestras escuelas. Lo otro que es importante es que antes de la pandemia, estas son cifras latinoamericanas, el 40% de nuestros niños en tercer grado no comprendía lo que leía, no sabía leer. Y eso es gravísimo, porque si tú no sabes leer, después tú no puedes leer para aprender. Pero eso es un punto de partida, así nos tomó la pandemia en Latinoamérica. Si veíamos a los jóvenes un poco más adelante, a los 15 años, casi el 50% no tenía habilidades que se correspondían para su edad, tampoco de lectura. ¿Okay? Y apenas la mitad de nuestros latinoamericanos está terminando bachillerato, en promedio. Ese 50% es que la mitad de los latinoamericanos terminan bachillerato. Todo eso son cifras prepandemia. Y las cifras complican más niveles socioeconómicos más vulnerables, que es lo que está representado ahí con la Q1 la Q5 o la Q5. La Q1 se refiere al quintil más pobre de los latinoamericanos. El 55% no sabía leer en tercer grado. Tenemos analfabetismo escolar en tercer grado. Entonces, no nos olvidemos que esta pandemia nos tomó, usando términos médicos, con algunas enfermedades preexistentes. Lo segundo que creo que es muy importante recordar, hay un fenómeno que bautizaron hace muchos años, a finales de los años 80, el efecto Mateo. Aquella cifra bíblica tan difícil a veces de entender, que dice que el que tiene se le dará y se le dará en abundancia, el que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Haciendo referencia a cifras, nosotros los educadores e investigadores nos damos cuenta que en la escuela hay un efecto Mateo. En este gráfico del 1 al 6 son los grados, el primero al sexto grado. Lo que vemos es los niveles de lectura, y vemos que hay unos niños que empiezan con el mismo nivel en primer grado y después a medida que pasan los años se van como separando. Hay unos niños que aprenden, siguen aprendiendo, se siguen desarrollando, y unos niños que se van rezagando, ¿no? Y se van distanciando. Ese es el efecto Mateo que está presente en la escuela. Todo eso son cosas prepandemia, estas son cifras de lectura, y son fenómenos que la escuela todavía no había resuelto y que la pandemia nos ha complicado aún más. Esto está pasando en toda Latinoamérica, no es un fenómeno solamente en Venezuela. Ya cuando entramos a hablar de la pandemia, es decir, el COVID se trató a los maestros y a las maestras de sus alumnos, y se hizo por razones principalmente sanitarias, pero entonces la balanza se inclinó hacia el resguardo de la salud y el bienestar, y esto todos los aprendizajes de manera muy importante. Hay algunos intentos de ponderar esas pérdidas de aprendizaje. Yo voy a citar algunos de ellos, pero sí sabemos, por ejemplo, que la pandemia está afectando mucho más a los niveles socioeconómicos más bajos. Sabemos que está afectando mucho más a los menores de 9 años, pues tienen menos posibilidades de aprender fuera de sus escuelas. Sabemos que esto va a tener mucho impacto en el futuro, porque hemos aprendido, por ejemplo, hay estudios sobre niños alemanes y austríacos que no pudieron ir a la escuela durante la Segunda Guerra Mundial, y se les ha hecho seguimiento a ellos a lo largo de su vida, décadas. Y tienen una diferencia en las posibilidades con respecto a otros niños alemanes y austríacos que sí estaban en la escuela durante la guerra, ¿no? Algo parecido está pasando ahora en la pandemia. También se habla de la deserción. He visto muchas cifras y muchos informes últimamente. Son todas estimaciones, porque hasta que no regresemos todas las escuelas, no vamos a saber qué niños regresaron y qué niños no regresaron. Pero hay una cifra de deserción y abandono muy importante. También se han hecho estimaciones de pérdidas de aprendizaje, que es una cosa que me pedía la hermana Mariela que comentara. No sirve para estas cosas, se pone más. Se piensa que se está desaprendiendo hasta el 35% del aprendido del lenguaje y hasta el 50% del aprendido en matemáticas.
Estas estimaciones se han hecho con base, hay muchos estudios sobre cuánto aprenden o desaprenden los niños durante las vacaciones. Y si vemos la pandemia como un fenómeno equivalente a esa ruptura, sabemos que los alumnos no es que no están aprendiendo, es que están desaprendiendo. Inclusive aquí les comparto una estimación que hizo el Banco Mundial sobre pérdidas de aprendizaje, dependiendo de si el cierre era total, si había algo de educación a distancia o si había alguna reapertura parcial, digamos, de las escuelas. Inclusive con reapertura parcial se estima que se puede perder hasta el 37%. Ahora, aquellos niños que han estado expuestos a una escuela cerrada de manera total pueden estar perdiendo hasta el 75% de sus aprendizajes. Otra cosa que nos preocupa mucho, les decía que el 40% de los latinoamericanos no comprende lo que leen en tercer grado. Y eso es lo que también se ha llamado pobreza aprendizaje, un concepto que se está utilizando más recientemente para referirse a la cantidad de personas que están en la escuela y no comprenden lo que leen. Eso lo llamamos pobreza de aprendizaje. Y nosotros estimamos que la pobreza de aprendizaje puede crecer hasta 11% por la pandemia. Es decir, que si el 50% no comprendía lo que leía en Latinoamérica, esto puede llegar a ser ya el 60% promedio. Es decir, que si nos vamos a los niveles más vulnerables, esto puede ser mucho más grave. Lo otro que creo que podemos compartir y puede ser útil, nosotros hicimos una encuesta el año pasado en Colombia a nivel nacional, donde preguntamos muchas cosas, pero yo traigo 2 datos. Si tú le preguntas a los maestros si sienten que están en condiciones de planificar actividades para los niños en la casa, el 90% de los docentes sienten que tienen alguna herramienta de planificación para hacerlo. Pero si le preguntas a las clases si ellos están en capacidad de aprender desde la casa, tienen recursos, digamos, para recibir clases en casa, apenas el 30% te responde que tienen condiciones. Es decir, que tenemos una brecha muy grande entre la capacidad de la escuela y la capacidad de las casas. Entonces, por eso ha dificultado tanto la educación a distancia. Lo otro que también quería traer a colación es que en las pruebas que hace la prueba PISA, que hace la OCDE, se están haciendo también preguntas que tienen que ver con el desempeño de las personas, no solamente con los conocimientos y habilidades académicas. Entonces, las preguntas asociadas a mentalidad de crecimiento y motivación para aprender, eso significa que la persona tenga capacidad de organizar su tiempo, tenga capacidad de automotivarse, tenga capacidad de aprender de manera autónoma. ¿Okay? Nosotros encontramos que en América Latina más o menos la mitad de los alumnos podrían tener esta capacidad, pero la otra mitad no tiene capacidad de aprender desde casa, ni tiene capacidad de organizar su tiempo, ni de automotivarse para aprender. Es decir, que tenemos unas carencias muy importantísimas, digamos, en las casas durante la pandemia. Ahora quiero referirme a qué deberíamos poner atención, porque tratar de predecir o estimar las pérdidas de aprendizaje o las afectaciones de abandono escolar siempre es difícil. Y yo recordaba en estos días, leyendo algunos estudios sobre pérdidas de aprendizaje, lo que experimentamos nosotros en Venezuela en el 2015, que fue cuando empezó la escasez muy severa de alimentos, y empezó a haber un hambre en las escuelas y hambre en general en el país, y se empezaron a hacer estimaciones de lo que podía implicar, digamos, las carencias nutricionales en el futuro de los niños. Y yo recuerdo que yo leía los estudios de carencias nutricionales y decía, sí, son importantes estos estudios, pero para mí mi problema es llevar alimento de las escuelas en este momento. O sea, no tanto anticipar cuán grave va a ser que no se alimenten, sino no me digan más que es grave, sé que es muy grave, lo que tengo que es llevar alimento a las escuelas. Creo que algo parecido está pasando ahora con el aprendizaje en las escuelas. Si la pérdida de aprendizaje va a ser del 20 o del 30%, o la deserción o el abandono va a ser del 10 o del 5%, podemos discutirlo con un margen de error muy grande. Pero lo que no me queda ninguna duda es que necesitamos urgentemente que los niños regresen a las escuelas. O sea, necesitamos urgentemente que las escuelas recuperen el liderazgo de la enseñanza y los niños sean guiados en el aprendizaje por sus maestras, por sus maestros. Y para cerrar y referirme a eso, yo estoy haciendo una analogía
Yo tengo varios amigos que son pilotos de avión, he tenido la oportunidad de volar con ellos, y siempre me ha sorprendido lo complicado que son los tableros de los aviones. Una vez le pregunté a uno, cuando estás en una emergencia, ¿a cuál de todos estos indicadores le pones atención? ¿Okay? Y él me explicó que en la aviación existe una cosa que llaman tablero reducido. Ellos le ponen atención a 3 cosas, se olvidan de todos los relojes, de todo. Nada más le ponen atención a la velocidad a la cual va el avión, al horizonte artificial, que le dicen qué posición están, y a la altura. Y el resto se olvida. No importa si tienen o no tienen gasolina, no importa si el motor está recalentado o no está recalentado, no importa si el radio funciona o no funciona, ellos solo le ponen atención a 3 cosas. Yo creo que en las escuelas deberíamos también poner atención a 2 cosas en este momento, la recuperación. Nosotros deberíamos buscar la manera de mantener la cobertura, si han podido cobertura, mantener el contacto con todos nuestros alumnos, es decir, no perder alumnos, y defender el aprendizaje a toda costa. Y de alguna manera, entre comillas, ignorar el resto de las cosas que hay en las escuelas. Claro, eso implica tener una visión distinta de la cobertura y una visión quizás distinta del aprendizaje, ¿no? Porque la cobertura ya no la vamos a medir por los días que asistió el niño a clase. Es decir, la cobertura tenemos que redefinirla. ¿Qué significa que un alumno está en mi escuela? Es decir, esto lo voy a medir o lo voy a ponderar por los contactos que tengo, por la frecuencia de comunicación o por la calidad de esas interacciones. Es decir, hay que pensar qué es cobertura en mi escuela hoy, cómo la voy a redefinir y cómo la voy a garantizar. Y el aprendizaje, si bien no cambia en su esencia el concepto de aprendizaje, sí tenemos que lograr, primero, centrarnos en algunos aprendizajes que tengo que defender a toda costa y desprenderme de otros, muy probablemente, y buscar siempre mecanismos flexibles o alternos. ¿Okay? Se está hablando de pedagogías híbridas, alternativas, de otras maneras de verificar que los niños están aprendiendo. Con esto simplemente quería compartir con ustedes un contexto que nos permita gestionar, porque al final la reapertura de las escuelas o la gestión del aprendizaje está en manos principalmente de la dirección de la escuela, y con esto voy terminando. Ha sido muy difícil abrir las escuelas en toda Latinoamérica. Les pongo dos ejemplos. Bolivia el año pasado decidió cerrar las escuelas, pero cerrarlas, es decir, no hacer educación a distancia. Esa decisión la tomó, si mal no recuerdo, en junio del año pasado, hace un año. Y al mismo tiempo Colombia decidió reabrir las escuelas y publicó unos protocolos de reapertura de qué hay que hacer para reabrir. Se propuso que el país reabriera las escuelas en julio. En ambos países las escuelas prácticamente no abrieron. Es decir, casi que independientemente de la decisión que tomaron los países, lo que sucedió en la práctica fue algo parecido. Pero en Colombia reabrieron mucho más escuelas que en Bolivia, pero no fue una diferencia significativa. Nosotros hemos estado observando las escuelas que se han logrado reabrir, y una cosa que las caracteriza es que tienen un liderazgo directivo importante, porque la decisión de reabrir la escuela no se puede tomar desde las grandes autoridades educativas. Al final la decisión pequeña es una decisión de la escuela como comunidad, ¿no? Recordemos que la escuela no es el edificio, la escuela es la gente. Entonces quien lidera a la gente logra poner de acuerdo a todos los actores para buscar algunas rutas para retomar la cobertura y retomar el aprendizaje. Entonces, ustedes están en esta reunión y están trabajando desde las direcciones de sus escuelas, ya tienen una responsabilidad muy grande en este proceso de reapertura. Mi compromiso con Mariela era hablar unos 10, 15 minutos y dar oportunidad a algunas preguntas, algunos comentarios. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y regresarle la palabra a Mariela. Gracias, Juan. Muy clara, ¿verdad? Y terrible, ¿verdad? Las cifras que nos estás dando, los déficits que ya teníamos y lo que está pasando, cómo se abre la brecha, ¿verdad? En los distintos grupos de muchachos que tenemos. Entonces, en las preguntas para Juan, vamos a aprovecharlo en este momento que tenemos aquí para hacerle otras preguntas, y él conoce muchos datos, ¿verdad? Hay muchas investigaciones al respecto. Entonces, está abierta la palabra. Que quiera participar puede enviar una pregunta al chat o lo puede hacer personalmente.
Bueno, empiezo yo pues. En ese tablero que tú has colocado la cobertura y el aprendizaje, que colocas allí priorizar el currículum, ¿verdad? Entonces, frente a esta situación, y tú planteas que la decisión depende de la chiquita, de los directores de la escuela, ¿cómo jugar? Porque tú eres venezolano y sabes cómo es esto. ¿Cómo jugar? ¿Cómo podemos jugar los directivos frente a una orden ministerial, frente a un pánico de los padres, ¿verdad? Y estos datos que tú nos estás diciendo que lo que hace es impulsarnos a nuestra vocación docente y salvar lo salvable. Entonces, ¿qué conoces tú? ¿Qué está pasando en las otras partes? ¿Qué está pasando con los directivos? Sí, Mariela, yo fui director de escuela por más de 20 años y aprendí que las escuelas tenemos siempre un debate sobre la responsabilidad. ¿Quién es responsable de qué? Y siempre me gusta recordar, quienes han compartido conmigo el tema, digo que el alumno tiene una cuota de responsabilidad, porque en algún momento de su vida se da cuenta que él puede aprender, o que el aprendizaje depende de que él ponga de su parte, ¿no? Que él puede aprender sin que él enseñe. Sí. Los maestros también, por su parte, en un momento determinado se dan cuenta que sus alumnos aprenden si ellos planifican bien, se conectan con los intereses y necesidades de sus alumnos. Los directores de la escuela nos damos cuenta que nuestros alumnos de la escuela aprenden si yo apoyo a los maestros, si yo pongo la maestra adecuada en primer grado, si reviso bien las planificaciones, si le doy los tutoriales adecuados, si el aprendizaje del mismo depende de mí como director. Y también cuando uno es padre, yo tengo 4 hijos, uno sabe que sus hijos terminan aprendiendo si uno como padre apoya en la casa. Entonces hay un círculo de responsabilidad. Ese círculo de responsabilidad en las escuelas se convierte en círculos de culpabilidad con mucha facilidad. Entonces los alumnos dicen, yo no aprendo porque mi maestra no es buena, mi profesora no explica bien. Los profesores dicen, bueno, el grupo de años ahora muy bueno, pero este año no. Los directores dicen, bueno, yo soy un buen director, pero los buenos contextos que vienen ahorita de las universidades son los de antes. Y entonces como que delego la culpa en la calidad de los maestros y los padres dicen, mira, te mando a mi niño a la escuela, yo no soy maestra, si no aprendes es culpa de la escuela y entramos en un círculo de culpabilidad, ¿no? Con la pandemia está pasando algo parecido. Por ejemplo, en Venezuela, tú decías, Mariela, que cómo hacemos con un ministerio que da un lineamientos determinados, o sea, no logramos reabrir. Pero por ejemplo en Colombia yo veo al revés, el ministerio está dando órdenes de que se abran las escuelas y el sindicato dice que no, y poco se abren las escuelas. Y al final todo el mundo está como tratando de delegar la responsabilidad en otro. Es lo que yo observo a todos los niveles. Nadie se ha atrevido a tomar la responsabilidad. Porque es una cosa que observé desde el principio, me parece curioso, y es que en general los ministerios de educación tuvieron la autoridad para cerrar las escuelas, pero no tienen la autoridad para abrirlas. Es decir, nadie le puede dar una orden a la escuela de que abra. La escuela decide abrir. ¿Quién es la escuela? La gente, lo que necesitaba cerrar. Entonces, por eso creo que sin obviar el contexto, porque el contexto siempre es muy complejo, al final la escuela que logra conectarse con sus alumnos y logra recuperar el aprendizaje en cualquier modalidad, lo va a lograr si tiene un liderazgo directivo que lo estructure. Pero nadie va a venir de afuera a decirte cómo hacerlo. Sé que es complejo, por eso les decía al principio que yo tenía hasta dudas de aceptar esta conversación, porque esta es una decisión que tiene que tomar cada directivo, hablando con sus padres, hablando con sus alumnos, viendo qué vamos a hacer por el bienestar de la comunidad, enfrentando las dificultades que podamos tener desde el entorno, que inclusive puede ser el propio Ministerio de Educación. Pero al final es que me toca liderizar es a ti, que es quien dirige la escuela. Entonces, esa es mi invitación es que asumamos responsablemente ese liderazgo y no esperemos a que otros nos digan cómo hacerlo, porque traspasen los días de nuestros niños fuera de la escuela, ya estamos viendo el impacto que está teniendo sobre ellos en su calidad de vida futura. Gracias. Vamos a darle la palabra a Buen Consejo, que está pidiéndola hace tiempo, y luego la que dice dirección. Entonces primero Buen Consejo y después dirección. Gracias. Buen Consejo, por favor, la palabra la tienen ustedes, prendan el micrófono.
Ok. Buenos días. Buenos días. ¿Se oye? Sí. Perfecto. De todas maneras la colocamos en el chat, ¿no? Ah, bueno. Y es que en nuestro país consideramos, o por lo menos en mi caso particular, considero que el detalle no está en el liderazgo del directivo que podamos tener aquí dentro de una institución, sino que en la poca sensibilidad que tiene nuestro ente rector para ver esta realidad, tanto la necesidad de los muchachos, de nuestros estudiantes, para ver eso, y es parte de lo que venía en la pregunta anterior, en la respuesta que estaba dando anteriormente. ¿Cómo podemos hacer ante esta realidad que el ente rector no va de la mano, o no sé si es que desconoce lo que necesitan realmente nuestros muchachos? Bien. Como esta pregunta de alguna manera estuvo respondida anteriormente, diría que la palabra tiene dirección y así Juan ve las dos preguntas y completa. ¿Te parece, Juan? Ok. Vamos. La otra que tiene la mano levantadita, por favor, que dice dirección. Tiene la palabra. Sí, ciertamente valoramos lo que dice el profesor Juan en cuanto a que ahorita es muy importante priorizar el ritmo. Es importantísimo ponernos de acuerdo sobre los aprendizajes básicos que se deben desarrollar o apoyar. Pero es importante que en esta situación país que tenemos, en donde vamos más allá de la pandemia, ya el profesor Juan lo planteaba, de todo lo que nosotros teníamos que venir superando en relación a los procesos educativos, que nos pongamos de acuerdo, bien sea a nivel regional, bien sea a nivel clima, sobre que no es simplificar los aprendizajes sin tener en cuenta un básico al que tenemos que llegar con esfuerzo, favoreciendo condiciones. No vayamos a caer en que ante tantas adversidades, nosotros también nos planteemos un desnivel educativo al que más bien vayamos a profundizar en cuanto a la competencia que debe tener el estudiante. Yo creo que es importante llegar a acuerdos, por ejemplo en Lima, sobre los básicos, elementales que debemos ir desarrollando según los niveles. Yo creo que esa es una tarea y un aporte importante que pudiéramos dar. Muchas gracias, profesora Juanita de la Escuela Técnica Popular María Auxiliadora. Juan, tú tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, como decía, el tema de la responsabilidad es un tema a debatir. Yo por eso lo pongo en la mesa. Cuando yo fui secretario de Educación en Miranda, trabajamos en condiciones muy adversas. Y siempre nos gustaba decir que uno no escoge el tiempo histórico que le tocó vivir, pero uno sí puede tomar decisiones de qué hacer frente a él, digamos, ¿no? Algo parecido pasa en la pandemia, ¿no? Nosotros no escogimos dirigir la escuela durante la pandemia, pero sí podemos tomar decisiones de qué hacer, ¿no? E insisto, la pregunta que nos hacíamos, el comentario, hacía referencia a que pareciera que el problema no está en la escuela, sino está en las autoridades. Yo disiento de esta posición. Yo creo que las autoridades, como el ciclo de la responsabilidad, las autoridades tienen una responsabilidad, pueden estar cumpliéndola o no, si no voy a debatir que ese es el detalle en este momento. Pero lo que quiero insistir es que los directores de las escuelas tenemos también la nuestra. Es decir, no podemos delegar toda nuestra responsabilidad en qué las autoridades están haciendo o no están haciendo. Porque nosotros también podemos tomar decisiones. De hecho, hemos visto escuelas que han logrado trabajar durante la pandemia, se han logrado adaptar a los temas de cobertura de aprendizaje, quizás porque tenían los recursos o tenían las capacidades de hacerlo, y otras escuelas no. Y tienen las mismas autoridades, digamos. Es decir, pareciera que la diferencia está en el liderazgo de la escuela. Sé que es un tema difícil, sé que es un tema álgido, pero yo no puedo dejar de insistir en esa responsabilidad que nosotros los directores de escuelas tenemos y la asumamos de una vez por todas, ¿no?
más en un contexto tan desinstitucionalizado y tan desestructurado como el que tenemos en Venezuela, donde al final las escuelas muchas veces estamos a la deriva. Pero si tu escuela está a la deriva, el capitán eres tú. Es decir, tú tienes que ver cómo haces para navegar en esta circunstancia. Por eso me permito insistir en asumir nuestra responsabilidad como directivo. La reflexión sobre la actualización del currículo de aprendizaje la comparto plenamente. Creo que no tengo mucho que agregar al respecto, pero es muy importante que no perdamos de vista esa necesidad de priorización. Aquí hay una pregunta que dice: el estudio de nivel de cobertura considerado las variables de disponibilidad de Internet o medios de comunicación y pilotar de forma efectiva a padres y representantes. Pregunta Mauricio Labora de San Cristóbal. No, el estudio de cobertura básicamente son proyecciones sobre lo que puede pasar con el abandono escolar. Por eso les decía que esas cifras, esos porcentajes hay que verlos con mucho cuidado, porque hasta que no tengamos un control total de la pandemia y estemos, entre comillas, en una nueva, un nuevo funcionamiento, una nueva normalidad, no vamos a saber realmente cuántos alumnos nos quedaron en las escuelas. Lo que sí sabemos es que estamos perdiendo alumnos, y lo que sí sabemos es que tenemos que luchar para no perderlos. ¿Okay? Más allá de los porcentajes, como le ponía el ejemplo de la alimentación, no sé cuánto afecta el desarrollo del cerebro de los niños de 6 años no consuman leche o cierta fruta. Yo como educador no lo sé, lo que sí sé es que tienen que comer. Entonces tengo que luchar por darles comida. Algo parecido pasa con las escuelas del aprendizaje. No sé cuántos alumnos vamos a perder, no sé cuánto van a desaprender. Lo que sí sé es que tenemos que reconectarlos de alguna manera. Por eso siempre los porcentajes o las cifras que nos presentan los veo con cierta moderación y trato de centrarme en la recuperación del contacto de la escuela con sus alumnos. Bueno, creo que también creo que lo que tú planteabas, entre menos estímulos, mientras menos acompañamiento, mientras menos oportunidades tecnológicas tengan los muchachos, es decir, los que son de escasos recursos, más grande será la brecha, más grande será la dificultad y la limitación de aprendizaje de estos niños. Y las implicaciones sociales están a la vista, como tú dices. No sé cuánto será, pero yo estoy segura de lo que va a pasar. ¿Hay alguna otra pregunta que nos quieran acompañar? Juan, creo que tú estás sobre el tiempo, ¿verdad? ¿Todavía tienes tiempo? Sí. ¿Estás sobre el tiempo ya? No, tengo que mudarme a otro foro con quien me comprometí. Mira, Juan, yo quiero hacer público. Muchísimas gracias, porque usted no se imagina la amabilidad y el interés de Juan de sacar un espaciecito. Yo pensaba que no me iba a responder y él, ¿cuándo va a ser? ¿Y a qué hora va a ser? Yo puedo a esta hora. O sea, de verdad que agradecemos tu presencia, tu compromiso como educador, como venezolano, y te deseamos muchísimo éxito. Es más que éxito, que puedas hacer mucho bien desde el ámbito en el que estás trabajando para educación en América Latina. Muchísimas gracias y esperamos contar contigo en otra ocasión. Gracias a ustedes y mi respeto para ustedes que están al frente de las escuelas y buscando siempre alternativas para defender el futuro de sus alumnos, ¿no? Entonces, más bien el agradecido por la invitación soy yo. Gracias. Gracias. Gracias, Juan. Encantada.